noches, es un gusto saludarlos y vamos a continuar con estas exposiciones relacionadas a las prácticas para diseño de programas de entrenamiento aeróbico. Tal como mencionamos en la exposición anterior, habíamos estado trabajando nosotros con un modelo, ¿sí? Vamos a ver aquí en la pantalla. Muy bien, nuestro caso modelo era de una persona que tenía o que tiene, que nosotros un varón de 34 años, ¿sí? Para recordar nada más, 34 años, ¿sí? Que tiene sedentario, con sobrepeso, que tiene una frecuencia cardíaca, bueno, tiene un VO2 max, trabajado en el protocolo de Valke de 32.3 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, tiene un peso de 78 kilos, ¿correcto? Y bueno, tiene un IMC de 27, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos estado haciendo un cálculo de cómo podría ser nuestro trabajo para el trabajo en steps. ¿Sí? Hemos hecho ya conversiones utilizando la fórmula de walking, hemos utilizado también fórmulas del running, hemos utilizado también las frecuencias cardíacas de entrenamiento en base a la ecuación de Carbonell. Y ahora vamos a hacer una práctica sobre cómo decirle a la persona el hecho de utilizar un banco STEPS para poder hacer su entrenamiento. Sí, les había dejado una tarea de que puedan hacer algunas prácticas en base a un ejemplo con STEPS que hice en la exposición anterior, pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar no con el microciclo 1, sino que vamos a trabajar con el microciclo 2, con el microciclo 4, ¿sí? Que habíamos estado trabajando o intentando hacer con esta persona. Entonces, para recordar cuál era el microciclo 4, acá vamos a abrir. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Habíamos ya diseñado nosotros para este caso problema ya habíamos diseñado lo que lo que va a trabajar en cada una de las semanas y vamos a hacer hoy día una práctica con el microciclo, con el microciclo 5, donde el cardio 1 lo va a trabajar fase intensa. Según nuestro registro, el microciclo 5, la fase intensa, lo va a trabajar entre 80% a 90% del VO2 max, ¿sí? Y lo va a trabajar durante un minuto. Y la fase de recuperación, que
sí, cualquier duda que tenga, mejor lo escriba para no haya problemas con su audio. Y la fase de recuperación en este caso, la fase de recuperación, lo vamos a estar trabajando según nuestros datos de un 35% a 50% del VO2 max. Y esto va a trabajar 2 minutos. Y de esto, nuestro paciente va a hacer 10 series de esto, ¿cierto? Va a ser 10 series. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar para hacer ejercicios en steps con trabajos interválicos. Tenemos que tener en consideración nuestra fórmula para el steps. Siempre cuando queremos hacer trabajos con steps, nuestra fórmula es VO2 va a ser igual a 0.2 por la cadencia, que es la cantidad de steps por minuto, multiplicando 1.33 por 1.88, que son constantes para el trabajo en steps, más multiplicado por la cadencia, multiplicado por la altura, que es la altura del banco steps, que tiene que estar en metros, más 3.5. ¿Ya? Eso es nuestra fórmula. Entonces, ¿cómo puedo proceder con esta ecuación? Recuerden ustedes que en esta ecuación el VO2 yo lo puedo determinar en base al porcentaje del VO2 max que estoy trabajando. Por ejemplo, si voy a trabajar al 80%, entonces era 80% de 32.3, que es el VO2 max de esta persona, y tengo ya el VO2. Me faltaría determinar la cadencia, que es la F, la cantidad de steps por minuto, y la altura del banco. Entonces, en ese sentido, recomendamos que lo que usted debe de definir desde un inicio es una de estas dos variables, la F o la H. Y recomendamos que usted determine para ingresar en la fórmula el valor de H, que es la altura del banco, porque usted ya debe de tener como parte de repente de implementación de su servicio por lo menos unos 4 o 5 bancos de diferente altura, los cuales puede utilizar para luego, en base a lo que estamos señalando, pueda determinar cuál será la cadencia, cuál será el ritmo al cual la persona debe subir y bajar de ese banco. Entonces recomendamos que ustedes pueden de repente tener como una posibilidad bancos de diferentes alturas, ¿no? Por ejemplo, pueden tener un banco de 5 centímetros, banco de 5 centímetros, un banco de 10 centímetros, un banco de 15 centímetros, un banco de 20 centímetros, un banco de 25 centímetros, 30 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros. Sí, que son los bancos. Incluso podemos llegar hasta un poquito más alto, pero digamos que son los bancos que más vamos a utilizar nosotros, digamos porque se acomodan un poquito más a la posibilidad de la mayoría de las personas, y dado que vamos a trabajar con metodologías interválicas, entonces los valores más altos de estos números, de estas alturas de bancos que he puesto, sería recomendable utilizarlo para la fase de recuperación, perdón, para la fase intensa. Entonces, nosotros podríamos dar como recomendación, ¿sí?, que en este caso, altura, podemos poner una pantalla nueva. No, acá vamos a poner abajo, ¿ya? Altura H para fase intensa. ¿Sí? Utilizar bancos con una altura mayor o igual a 25. ¿Correcto? Tengo entonces acá una primera recomendación. Y ponemos otra recomendación que sería altura para la fase
o para ejercicios de recuperación, ¿sí? Un banco con altura menor o igual a 20. Eso le puede servir como patrón de referencia, ¿sí? Tengo entonces bancos para una fase intensa de 25 centímetros, de 30 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros, siempre considerando posibilidad de hacer progresión. Entonces arrancaremos una primera semana o una primera oportunidad. En este caso, si todo lo hacemos con steps, arrancamos la primera semana con 25 centímetros, la segunda también sigo con 25, la tercera también con 25, en la quinta semana, que sería esto, podríamos trabajar con 30 centímetros de altura, y así sucesivamente. Y para la parte de recuperación, trabajar con 5, con 10 centímetros, sí, que son usualmente los puntos de referencia. ¿Ya? Entonces, bajo esa consideración, nosotros vamos a hacer nuestro cálculo. Entonces, vamos a hacer en la fase intensa, vamos a trabajar con una altura de 35 centímetros, la vamos a poner, ¿ya? Altura de la fase intensa, vamos a trabajar con 30 centímetros, ¿sí? Que esto es igual a 0.30 metros, y la altura H de la fase de recuperación, ¿sí? Trabajaremos con 15 centímetros, la mitad le vamos a trabajar, ¿ya? Con 15 centímetros, y esto sería igual a 0.15 metros. ¿Sí? Esas serían nuestras variables. Entonces, ahora nosotros vamos a realizar el trabajo. Entonces, tenemos que el consumo de oxígeno, vamos a ver, determinamos para la fase intensa. Entonces, acá tendremos el consumo de oxígeno al 80% del VO2 más para un banco STEP sería 0.80, que multiplica al VO2, que es 32.3, va a ser igual a 0.2 por F, que es lo que yo voy a calcular, 1.33 por 1.88 por F por la altura. En la fase intensa la altura es 0.30 más 3.5. Entonces comenzamos a calcular. Será 25, pero ya voy pasando al otro lado también, 25.84 menos el 3.5, me queda igual a 0.2 por F, más, multiplicamos ahí 1.33 por 1.88, y eso lo multiplicamos por 0.30. Nos sale 0.75012 F. ¿Ya? Y continuamos, menos 3.5 va a ser igual a 22.34, va a ser igual a, y eso sumando saldría 0.95012 F. Y pasa al otro lado a dividir. Nos sale F, nos sale en 23.5. O sea, redondeando saldría 24 steps por minuto. Eso significa 24 por 4,
96 bits por minuto. Esa sería la cadencia al 80% del VO2 max. ¿Sí? Subiendo en un banco steps de 30 centímetros, estará subiendo con una cadencia de 96 bits por minuto. Y hacemos lo mismo para hacemos la determinación de la F para la fase intensa al 90% del VO2 max. ¿Sí? Y esto será igual a 0.9, que multiplica al VO2 max, que será 32.3, y esto va a ser igual a 0.2 por F, ¿sí? Por F, más 1.33 por 1.88 por F por la altura, más 3.5. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Para calcular F, como en el caso anterior, y esto operando rápidamente nos sale que F será 27. F va a ser igual a 27 steps por minuto. Eso significa 27 por 4 al 108. En este caso, cuando nosotros decimos 24 steps, recordar que un step tiene 4 tiempos. Por eso que multiplicamos 24 por 4 sale 96. ¿Sí? Para que en el metrónomo usted tiene que poner los beats. En el metrónomo no pone steps, usted pone beats, pero los beats son deducidos de los steps. Entonces, cuando nosotros hacemos el procedimiento, nos damos cuenta de que si me sale 24 steps, que eso es el valor de F, lo transformamos en 96 bits porque tenemos que multiplicar 24 por 4. Y abajo al 90% me sale 27 steps, que es igual a 108 bits. Entonces, esta persona puede estar de repente una serie en 24 steps por minuto, otra serie en 108 bits por minuto. Entonces, yo tengo, Diane, en este caso, ¿sí? Nosotros tendríamos que para la fase intensa, la cadencia estaría fluctuando entre 96 a 108 bits por minuto. Esa sería mi cadencia, ¿ya? Eso sería mi cadencia. Entonces, quiere decir que la fase intensa del trabajo interválico, utilizando una altura, un banco con una altura de 30 centímetros, puedo trabajarlos con el metrónomo en una bits de 96 a 108. Eso significa que como son 10 series, por ejemplo, en este caso, una serie puedo poner el metrónomo en 96. La otra serie lo puedo poner en 98. La otra serie lo puedo poner en 100. La otra serie lo puedo poner en 102 o puedo poner en 108. Usted juega, tal como teníamos, por ejemplo, rangos de inclinaciones, usted ponía la velocidad y tenía de 7 a 9 grados, por ejemplo, usted utilizaba una serie en 7, una serie en 8, una serie en 9, siempre haciendo variabilidad. Entonces tiene ese rango, pero utilizando la misma altura de banco para la fase intensa que hemos definido según nuestro esquema, que lo va a hacer en 30 centímetros. Entonces, ahora la tarea para ustedes es que hagan la fase de recuperación, pero usando 15 centímetros de altura, pero los porcentajes obviamente va a ser para la fase de recuperación de 35 a 50% del VO2 max. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer para cada una de las fases de los trabajos interválicos del microciclo 5 y del microciclo número 6, en base a los datos que hemos venido trabajando. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ya con esto nosotros estamos viendo que tenemos diferentes herramientas o alternativas de poder indicar el trabajo interválico en nuestro paciente.
siempre recordando que el trabajo interválico se hace por series, donde cada serie tiene una fase intensa seguida de una fase de recuperación, ¿sí? Y luego de este trabajo interválico podemos hacer un ejercicio continuo, metodología continua, regenerativo, en área funcional regenerativa, para ayudar un poquito en el proceso de oxidación grasa, de esas grasas que fueron liberadas en la parte interválica. Y podemos decirle al cliente qué cosa va a hacer desde el punto de vista de controlar la intensidad de su ejercicio, ya sea a través de pulsaciones, ya sea a través de velocidades, ya sea a través de inclinaciones, ya sea a través de alturas, de banco, ya sea a través de cadencias, ¿sí? Entonces tenemos todas esas alternativas para nuestro paciente. Pero ahora vamos a ver algo que siempre el paciente para poder terminar ya de hacer toda la estructura de entrenamiento, es decirle con mayor exactitud, con mayor precisión, cuántas calorías estaría quemando durante su sesión de entrenamiento, ¿sí? Entonces, dado que el día de hoy estamos abordando, hemos trabajado con el microciclo 5, vamos a utilizar este microciclo 5, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, abriremos. En el microciclo 5, nosotros hemos dicho que el cardio 1 lo va a hacer esta persona, ¿sí? En una fase intensa, que va de un 80% a un 90% del VO2 max, ¿sí? Ahí va a estar un minuto, y la fase de recuperación va a estar de 35 al 50% del VO2 max, 2 minutos. Y habíamos conversado que esto lo va a hacer 10 veces. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo. Muy bien. ¿Cómo calculamos entonces? ¿Cómo calculamos las calorías que una persona está quemando en estas 10 series? O sea, ¿cuántas calorías estaría quemando esta persona cuando termina de hacer las 10 series? ¿Cuántas calorías ha quemado ahí? Entonces, para ello, sí, nosotros tenemos que determinar. Tenemos que decir lo siguiente. Para la determinación de las calorías a perder durante el ejercicio, se requiere usar el consumo de oxígeno de reserva, conocido como VO2 de reserva. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Si queremos calcular las calorías que tiene la persona, o que está quemando la persona, o eliminando, o gastándose, como queramos decirlo, durante estas 10 series de entrenamiento, necesitamos utilizar el VO2 de reserva. Y el VO2 de reserva, tal como sucedió con la frecuencia cardíaca de reserva, es igual al VO2 max menos el consumo de oxígeno en reposo. Esa es la fórmula. Entonces, considerando que el consumo de oxígeno en reposo está cuantificado en 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Esa variable, ese consumo de oxígeno de reposo, es una constante universal. Es algo que ya se ha cuantificado como para utilizar en proceso de cálculo. Es cierto que cada persona, dependiendo de su composición corporal, puede tener un poquito más, un poquito menos, pero se ha establecido como consenso que el consumo de oxígeno en reposo es igual a 3.5 mililitros, y esto tiene su equivalente metabólico, que es 1 metro. Así es que es un dato que siempre tenemos que recordar. Entonces, para nuestro caso modelo, en nuestro caso, el consumo de oxígeno de reserva va a ser igual al VO2 max, que es 32.3, menos el consumo de oxígeno de reposo, que es 3.5. Y esto va a ser igual a 28.8 mililitros de oxígeno por kilo por minuto.
¿sí? Ese es el consumo de oxígeno de reserva en nuestro caso problema, que lo vamos a utilizar para calcular la cantidad de calorías que está perdiendo. Entonces, una vez que nosotros hemos considerado y hemos determinado el VO2 de reserva, el siguiente paso es, ahora se tiene que determinar el consumo de oxígeno de entrenamiento. Es decir, se debe de usar la siguiente fórmula. Entonces tengo ahí, una vez que yo he calculado el consumo de oxígeno de reserva, que es 28.8, debo de utilizar y determinar cuál es el consumo de oxígeno de entrenamiento, es decir, se debe usar la siguiente fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula es el consumo de oxígeno de entrenamiento es igual a un porcentaje en el cual va a trabajar la persona, y ese porcentaje lo define el evaluador o el médico o el entrenador, ¿cierto? ¿Sí? A un porcentaje al cual yo quiero trabajar por el VO2 de reserva más 3.5. Que en este caso vamos a ponerlo así mejor, literalmente, más el consumo de oxígeno de reposo. ¿Sí? Esa es la fórmula que yo debo de emplear para poder determinar el consumo de oxígeno de entrenamiento. Es muy parecido a la fórmula de Carbonén, pero Carbonén es para frecuencia cardíaca, de entrenamiento. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a determinar cuánto de oxígeno está gastando esta persona, ¿sí? Cuando está haciendo un entrenamiento a un porcentaje determinado, para propósitos de ver cálculos calóricos. ¿Ya? Entonces, determinamos. Como yo tengo mis fases intensas, que es de 80 a 90, y la fase de recuperación 35 a 50, tenemos que hacer ese cálculo para cada uno de ellos. Entonces vamos a ponerle 1. ¿Ya? Vamos a ponerle 1. Determinar el consumo de oxígeno para cada porcentaje de intensidad. Entonces yo diré, el consumo de oxígeno al 80% va a ser igual a 0.80 que multiplica al VO2 de reserva. ¿Cuál es el VO2 de reserva de este paciente nuestro? 628.8. Más el VO2 de reposo, que es 3.5. Entonces operamos 28.8 por 0.8 va a ser igual a esto, más 3.5, 26.54. Ya sale 26.54. Ya, lo mismo hacemos, consumo de oxígeno al 90%, porque ese es el otro rango, será 0.90 que multiplica al VO2 de reserva, que es 28.8, más 3.5. Y esto es igual por 0.9 más 3.5. 29.42. Seguimos. Ahora el consumo de oxígeno al 35% va a ser igual a 0.35 por el VO2 de reserva, que es 28.8, más 3.5. Y esto es igual a 0.35 por 28.8 más 3.5. 13.58. Y el otro es el consumo de oxígeno al 50%, que será 0.50,
por 28.8 más 3.5. $17.9. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que el porcentaje de trabajo, el consumo de oxígeno en los diferentes porcentajes que nosotros hemos seleccionado, estos son, yo estoy señalando acá los porcentajes a los cuales va a trabajar en cada intervalo en el microciclo 5. Entonces, calculo el consumo de oxígeno para cada uno de esos porcentajes. Entonces, ya lo he determinado acá. Ahí tengo, ¿cierto? Entonces, ya tengo los porcentajes del consumo de oxígeno de cada uno de ellos. Considerando que lo que estoy señalando en este momento es para la fase intensa, ¿cierto? Y lo otro que estoy poniendo en color rojo es para la fase de recuperación. Para la fase de recuperación. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que hemos determinado los consumos de oxígeno para cada uno de los porcentajes, el paso número 2, ponemos acá, paso número 2, determinar el consumo de oxígeno promedio para cada fase de trabajo. Entonces, si yo estoy en fase intensa, ¿cómo será el consumo de oxígeno promedio para la fase intensa? Si estoy entre 80 y 90, será, vamos a ponerlo así, consumo de oxígeno al 80% será 26.54, más el consumo de oxígeno al 90%, que es 29.42, ¿sí? Y todo eso lo divido entre 2. Entre 2. ¿Por qué razón hago eso? Porque como estoy trabajando en un rango, yo tengo que sacar la media. La media consiste en ver el consumo de oxígeno entre estos dos valores. Y esto me va a permitir tener el VO2 promedio de ese trabajo. Entonces, si yo sumo 26.54 más 29.42 entre 2, me sale 27.98. Ya tengo ahí el VO2 promedio de la fase intensa. Y para la fase de recuperación lo voy a poner de color rojo. La fase de recuperación tendría entonces 13.58 más 17.9, y eso lo divido entre 2. Y esto me sale 13.58 más 17.9 igual entre 2. 15.74 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Entonces, ya tengo los consumos de oxígeno promedio, ¿correcto? De cada una de estas fases. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es, una vez determinado este consumo de oxígeno, es sacar el consumo de oxígeno neto. Pero para ello vamos a entender lo siguiente. ¿Hasta ahí me va siguiendo, Diane? ¿Todo bien? Ok, entonces abrimos otra pizarra. ¿Ah? Tengo 27.98. Muy bien. De acuerdo a las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, las kilocalorías por minuto que una persona podría consumir o gastar durante el entrenamiento físico va a ser igual a 3.5 que multiplica
al peso de la persona en kilogramos, ¿sí? Peso de la persona en kilogramos, que multiplica a los METs netos de trabajo sobre 200. Esa es una fórmula, Diane, que también está incluida en el formato y que ustedes pueden ver en el formato de trabajo que pueden descolgar o descargar desde la plataforma. Si yo quiero determinar las kilocalorías por minuto de una persona entrenando, necesito hacer un cálculo de 3.5 por el peso de la persona, que ya lo tengo. Lo único que me falta es sacar los METs netos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me falta obtener. Entonces, para obtener METs netos, ¿de dónde saco los METs netos? Entonces, acá viene el tercer paso. Paso número 3. ¿Sí? Determinar los METs brutos del ejercicio en cada fase. ¿Sí? Esos METs brutos, el colegio le llama METs gross, ¿sí? O sea, los METs totales, gruesos. Entonces, en la fase intensa, nosotros teníamos que el consumo de oxígeno promedio era 27.98, ¿correcto? Mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Por lo tanto, para yo pasar esto a METs, esto de acá que está en mililitros, lo tengo que pasar a METs. ¿Cuántos METs habrá? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, si tengo 27.98 mililitros, yo debo de saber que un MET es igual a 3.5 mililitros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividimos 27.98, así, .98 entre 3.5. O sea, estoy dividiendo el total de mililitros de oxígeno por kilo por minuto entre 3.5, porque 3.5 es un MET. Entonces me sale 27.98 entre 3.5. Me sale 7.9. 7.9 redondeado, eso me sale 7.99, ya, MET. Vamos a ponerlo ahí, ya, MET gross, o sea, totales, ¿sí? Totales, ya, porque dentro de ese consumo de oxígeno está incluido el VO2 de reposo. Y a mí me piden METs netos, que significa los METs donde yo no estoy incluyendo el consumo de oxígeno en reposo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de METs, porque si nosotros vamos a la otra página, ustedes se pueden dar cuenta de que en el cálculo del consumo de oxígeno de entrenamiento, ¿sí? Donde aparece un porcentaje del VO2 de reserva, se le suma, se le agrega el VO2 de reposo. Y esto me sale un consumo de oxígeno bruto. Entonces, para el cálculo de los METs netos me dicen, solamente necesito los METs de trabajo sin considerar los METs de reposo, que es 1. En este caso, primero estamos obteniendo los METs totales. Y para la fase intensa, para la fase de recuperación, perdón, para la fase de recuperación, que es 15.74 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, esto hay que pasarlo a METs también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir ese consumo de oxígeno que hemos obtenido, lo divido entre 3.5. Y esto es igual a 15.74 entre 3.5. Me sale 4.49. 4.49
METs gross, o sea, gruesos, totales. ¿Ok? Entonces ya tengo los METs de cada fase de entrenamiento. Sigamos, punto 4. Determinar los METs netos del ejercicio en cada fase. Entonces, la fase intensa teníamos nosotros que tenía 7.9. Entonces, para determinar los METs netos, vamos a poner así más ordenado, METs netos de la fase intensa va a ser igual a METs gross menos los METs de reposo. ¿Sí? Para yo obtener el MET neto, significa al MET gross, grueso, bruto, total, le resto los METs en reposo. Entonces, esto me sale de la siguiente manera. ¿Cuántos son los METs gruesos totales en la fase intensa? Son 7.99. Y le voy a restar cuántos METs hay en reposo. En reposo hay un MET. Y esto me sale 8.99 METs, ¿qué cosa? Netos de la fase intensa. Y de la fase de recuperación tengo METs netos de la fase recuperación. Sería igual a los METs gross menos los METs de reposo. Entonces, en ese caso, los METs gruesos totales brutos de la fase de recuperación sería 4.49 menos los METs de reposo, que sería 1. Y esto me sale 3.39 METs netos. Entonces, ya tengo los METs netos, que es lo que me faltaba en esta fórmula. En esta fórmula yo tenía ya el peso y me faltaban los METs netos de cada fase. Ahora ya lo tengo. Tengo los METs netos de cada fase, tanto de la fase intensa como de la fase de recuperación. Entonces, seguimos trabajando. 5. Determinación de calorías por cada fase. Las kilocalorías por minuto en la fase intensa va a ser igual a 3.5, que multiplica el peso de la persona. ¿Cuánto pesa nuestro cliente? 78 kilos. ¿Sí? 78 kilos por los METs netos de la fase intensa. ¿Cuántos son los METs netos de la fase intensa? Acá me he equivocado, no me han corregido. ¿Sí? Disculpen, acá ustedes pueden ver que los METs netos no puede ser 8.9, porque los METs gruesos son 7.9 y acá sería 6. Eso es, Miss. Muy bien, Diane. Gracias por estar atenta ahí. Ya, entonces acá ponemos 7.9 menos 1 va a ser igual a 6.99. Ya, disculpen que me equivoqué en la resta. METs netos. Entonces, ese 6.9 lo pongo acá. Y todo eso lo divido entre 200. Bueno, Diane, muchas gracias por ese halago, ¿ya? Pero igual me paro equivocando a cada rato, ¿ya? Y eso hay deportistas famosos que hablan mucho de ese sentido de equivocarse, ¿no? Sí, a mí siempre me ha gustado el básquetbol. Disculpen que haga este break en esta exposición. Pero Jordan dijo, yo he llegado a ser el mejor jugador del mundo porque me equivoqué un montón de veces, ¿ya? Y es algo que a mí siempre me impactó. Es que es parte de hacer, es parte del proceso mismo, ¿ya? Entonces,
continuando con esta exposición, entonces tenemos que las calorías de la fase intensa, kilocalorías por minuto, va a ser la ecuación que estoy mostrando. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 3.5 por 78 por 6.99 y a todo eso lo divido entre 200. Y me sale que en la fase intensa estaría quemando 9.54 kilocalorías por minuto. ¿Ya? Y la fase de recuperación, kilocalorías por minuto en la fase de recuperación va a ser igual a 3.5 que multiplica al peso, que es 78, que multiplica a los METs netos, que es 3.39, perdón, y todo eso lo divido entre 200. ¿Correcto? Y hacemos el cálculo por 78 por 3.39 igual entre 200, 4.69. Y el resultado sale 4.69 kilocalorías por minuto. ¿Correcto? Entonces ya tengo las calorías que pierde este paciente por cada minuto en cada una de las fases intensas. Entonces acá el asunto es, si vamos a hacer 10 series, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías quemará la persona? Por ejemplo, la persona cuando hace 1 minuto de la fase intensa está quemando 9.54 calorías. Pero como va a ser 10 veces, ¿cuántas kilocalorías totales quemará en esa fase intensa? Lo único que hacemos es multiplicar esto por 10 minutos. Y me sale 95.4 kilocalorías en 10 minutos. ¿Correcto? En este caso, para la fase de recuperación son 2 minutos de recuperación. ¿Cierto? Si vemos arriba el cuadro, ¿sí? Les puede ver, acá dice, son 2 minutos de recuperación. Entonces, estas calorías que me salen acá de la fase de recuperación es 4.69 kilocalorías por minuto. Pero ¿cuánto dura cada fase de recuperación? Dura 2 minutos. Entonces, por 2 minutos, me sale 4.69 por 2, me sale 9.38, ¿sí? kilocalorías en cada fase. Pero como son 10 fases, o sea, son 10 veces, me sale 93.8 kilocalorías totales que va a quemar en la fase de recuperación. Por lo tanto, en 10 series interválicas, será 95.4 más 93.8 y esto me sale 189.2 kilocalorías totales. Esa es la respuesta. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se tiene que hacer para poder calcular las calorías que pierde una persona, considerando la ecuación dada por el American College de que las kilocalorías por minuto es igual a 3.5 por el peso de la persona por los METs netos sobre 200. Haciendo este procedimiento que hemos mostrado en pantalla, usted podrá calcular cuántas kilocalorías está quemando. Y en este caso, en el microciclo número 5, en 10 series interválicas, este paciente está quemando 189.2 kilocalorías totales. No es una cosa recontra exacta, pero sí nos aproxima mucho al gasto calórico que estaría teniendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que faltaba, porque yo le voy a decir al cliente, muy bien, usted va a hacer 10 series interválicas entre el 80, acá vamos a poner, entre el 80 y 90% de su VO2 max 1 minuto y 35-50% del VO2 max 2 minutos.
pero yo no le voy a decir esto, entonces yo tengo que decirle, usted va a caminar a tal velocidad, con tal inclinación, 1 minuto, tal velocidad, con tal inclinación, 2 minutos, ¿sí? 10 veces, y ahí me va a quemar 189.2 kilocalorías. O si lo va a hacer en una elíptica, le diré, muy bien, va a trabajar en este rango de pulsaciones la fase intensa 1 minuto y la fase de recuperación 2 minutos, en este rango de pulsaciones, 10 veces y estará quemando esa cantidad de calorías. O usted lo va a hacer con esta altura de banco, con esta cadencia de ritmo de steps durante 1 minuto y con este banco más pequeñito, con esta cadencia durante 2 minutos, 10 veces y me va a estar quemando esta cantidad de calorías, que es la que estamos viendo nosotros aquí en pantalla. Es un procedimiento relativamente largo, porque esto está relacionado con una explicación que tengo que darles para que puedan ustedes ir ahondando más en el proceso de cálculos metabólicos. Pero una vez que yo entiendo el proceso, ya tengo formatos como el que ustedes han podido descargar, que es un formato que diseñé ya hace algún tiempo, donde esto ya está ahí resumido. Entonces, para que lo puedan ver rápidamente, ¿sí? Vamos a compartir mi escritorio. Vamos a abrir acá. Entonces, este es nuestro formato, que lo están viendo. ¿Ya? Entonces, acá lo único que debemos poner para hacerlo rápido es 32.3 y el peso de la persona, que es 78. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho nosotros que vamos a trabajar de un 80-90%, ¿sí? 1 minuto, y del 35 al 50%, 2 minutos. ¿Ya? Y pueden ver ahí que en pantalla nos sale 9.5, nos sale aproximadamente entre el 80 y 90%, unas calorías por minuto de 9.5, ¿cierto? ¿Cuánto nos salió a nosotros en el test de trabajo? Ya, nos sale acá, por ejemplo, cuando pongo 80-90% el VO2 max, nos sale durante 1 minuto 9.5 y de 35 a 50%, 2 minutos 9.5, aprox. ¿Cuánto nos salía a nosotros ahí en el cálculo que hemos hecho? Ahí estamos, ¿no? En la fase intensa nos sale 9.5 kilocalorías y en la fase de recuperación, como son 2 minutos, nos sale acá 9.4 aproximadamente, ¿sí? Si es que, claro, 4.6, pero recuerda, es 4.7 redondeado a una, sí, pero recordemos de que son 2 minutos, por eso que me sale 9.4. En el formato me sale 9.5, seguramente he hecho un redondeo, pero lo que ustedes han visto rápidamente, aquí en el formato, es que ya les sale las calorías inmediatamente, tan solo con poner el porcentaje, ¿sí? Pero por qué razón me he demorado tanto en calcularlo? Porque es parte del procedimiento, es parte de lo que ustedes deben de saber de dónde salen esas calorías. Entonces, ya ahora que ya tienen que practicarlo nuevamente y ahora que han visto el procedimiento, ya saben de dónde salen estas 9.5 calorías que estoy mostrando en pantalla. No es solamente, ya, ok, tengo el formato y lo voy a usar y no me interesa de dónde sale el resultado, no. Si hay que saber de dónde sale para que ustedes lo puedan procesar de la mejor manera. ¿Comprendido, Diane? Muy bien. Con esto estoy terminando esta exposición del día de hoy, donde ya hemos hecho todo el proceso de cálculo, ¿sí? Frecuencias cardíacas, velocidades, inclinaciones, alturas, cadencias y cálculo de calorías. Sí, recomiendo por favor volver a repasar las exposiciones, volver a repasar sus fórmulas, intentar hacer el procedimiento, porque esto es práctica.
esto de los cálculos metabólicos es práctica. El tema relacionado con el diseño de programas de ejercicio es práctica, es pura práctica, es practicar, 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 practicar y practicar. Sí, yo he realizado estos cálculos miles de veces, sí, y soy totalmente sincero y honesto, y esto no tiene nada que ver con la humildad, es una cosa real. He realizado cálculos miles de veces, por eso que tengo ya una forma de poder eh, explicarlo y entenderlo. En un inicio parece complicado, pero ustedes tienen que hacerlo siguiendo paso por paso cada uno de estos procedimientos, y así como hemos hecho el cálculo para el microciclo 5, en el cual la persona está trabajando de un 80-90 y de 35-50, en las exposiciones pasadas vean cuál es la programación de los 6 microciclos, y para cada uno de esos microciclos tienen que calcular ustedes las calorías que estaría perdiendo esta persona para que puedan practicarlo y entenderlo. Lo mismo hay que hacer para cada uno de los microciclos, sacar las frecuencias cardíacas. Para cada uno de los microciclos, sacar las velocidades con inclinaciones. Para cada uno de los microciclos, sacar la altura y la cadencia del steps. Solamente de esa manera, practicando, vamos a poder entender y cuajar más la idea de cómo diseñar un programa de entrenamiento con la precisión y con la especificidad del caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta final, mi estimada Diane? Muy bien. Entonces, con esto estoy dando por terminado esta exposición.